Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la televisión turca, y más concretamente, en un regreso que ha puesto a todos los fanáticos al borde de sus asientos. Si eres un apasionado de las series turcas, sabes de qué estoy hablando. El título lo dice todo: Hande y Kerem juntos de nuevo, el regreso que revoluciona la TV turca. Así es, queridos amigos, la pareja que conquistó nuestros corazones en pantalla, que nos hizo suspirar y soñar, está de vuelta. Y no estoy exagerando cuando digo que esto está revolucionando la televisión turca. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Nos encanta traerles las últimas noticias, los análisis más profundos y todo lo que rodea a estas producciones que tanto nos apasionan. Hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora entremos de lleno en materia. ¿Quiénes son Hande y Kerem? Para los novatos, permítanme refrescarles la memoria. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores más queridos y talentosos de Turquía, y juntos protagonizaron una serie que se convirtió en un fenómeno global, Sen Kalkam, o como la conocimos en muchos países, Yo te diré. Esa química, madre mía. Era palpable, vibrante, auténtica. Nos la creímos desde el primer episodio. Sus personajes, Eda y Serkan, se convirtieron en un ícono romántico moderno, y su historia de amor, llena de altibajos, malentendidos y sobre todo, una atracción innegable, nos cautivó a millones. Pasaron de ser compañeros de reparto a ser una de las parejas más comentadas del mundo del espectáculo, tanto en la ficción como, al parecer, en la vida real por un tiempo. La noticia de su posible regreso juntos, y ahora confirmado, ha desatado una locura colectiva. No es solo un reencuentro de actores, es el regreso de una energía que la audiencia ansiaba. Las redes sociales explotaron en cuanto se hizo el anuncio. Twitter, Instagram, TikTok, todos los rincones de Internet se llenaron de mensajes de emoción, de memes, de expectativas. Se habla de un nuevo proyecto, de una serie que promete ser igual o más impactante que Sen Kalkam. Pero, ¿qué hace que este regreso sea tan revolucionario? Primero hablemos de la influencia que tuvieron Hande y Kerem con su anterior trabajo. Sen Kalkam no fue solo una serie romántica más. Rompió barreras, se emitió en más de 90 países, y las cifras de audiencia eran espectaculares, incluso fuera de Turquía. Sentaron un precedente para las producciones turcas en el mercado internacional. Hande Erçel se consolidó como una de las actrices más populares a nivel mundial, y Kerem Bürsin reafirmó su estatus de galán internacional. La demanda de verlos juntos de nuevo era inmensa. Los fans nunca dejaron de pedirlo, de soñar con un nuevo capítulo de su historia, o al menos, con una nueva historia donde compartieran pantalla. Y ahora, ese sueño se hace realidad. La clave de esta revolución está en la expectativa generada. Las productoras saben que lanzar a Hande y Kerem juntos es apostar a lo seguro, pero también es una oportunidad de oro para innovar. No se trata solo de replicar el éxito pasado, sino de superarlo. Se rumorea que el nuevo proyecto es de un calibre cinematográfico, con una historia más madura, quizás con giros inesperados que mantengan la misma chispa romántica pero con una profundidad mayor. La calidad de la producción, la dirección, el guión, todo se está cuidando al milímetro para estar a la altura de las expectativas. Imaginen la presión. No solo son ellos como actores quienes tienen la presión de ofrecer una actuación impecable, sino que el equipo de producción tiene la enorme responsabilidad de estar a la altura de una audiencia que ha esperado pacientemente este momento. La gente quiere ver esa conexión, esa complicidad que ya conocemos, pero aplicada a nuevos personajes, a nuevas tramas. ¿Serán amantes que se reencuentran tras años de separación? ¿Serán rivales que terminan enamorándose? ¿O quizás un concepto completamente diferente que nos sorprenda a todos? Las especulaciones son infinitas, y eso es parte de la magia. Además, este regreso tiene un impacto económico y cultural significativo. Las series turcas ya son un producto de exportación potentísimo, y juntar a dos de sus estrellas más reconocidas en un nuevo proyecto eleva aún más esa proyección. Esto significa más inversión, más oportunidades de trabajo para profesionales turcos, y una mayor difusión de la cultura turca a nivel mundial. Es una apuesta ganadora para la industria en general. Los detalles que se han filtrado, aunque escasos, son suficientes para avivar la llama.
Se habla de un guión escrito por nombres reconocidos, de una ambientación cuidada, y de un elenco secundario que complementará a la perfección a nuestros protagonistas. Cada imagen, cada pequeño adelanto que aparece en las redes sociales es analizado al detalle por los fans, buscando pistas, buscando señales de lo que vendrá. Piensen en el fenómeno fan que rodea a Hande y Kerem. Tienen una base de seguidores leales que los acompañan en cada proyecto. Para ellos, este regreso es un regalo. Es como reencontrarse con viejos amigos que te hicieron sentir bien, que te hicieron soñar despierto. La nostalgia juega un papel importante, pero también la esperanza de crear nuevos recuerdos, nuevas historias que admirar. ¿Y cómo ha sido la reacción de los propios actores? Por lo que hemos visto en sus redes sociales, ambos parecen estar entusiasmados y muy comprometidos con el proyecto. Han compartido algunos mensajes crípticos, algunas fotos que insinúan su trabajo, pero siempre manteniendo el misterio. Esa profesionalidad y ese respeto por la expectativa del público son también parte de lo que los hace tan queridos. No buscan el sensacionalismo barato, sino ofrecer un producto de calidad. Este regreso no es solo una noticia para los seguidores de las telenovelas o series turcas. Es un evento para la industria del entretenimiento. Demuestra el poder de las grandes parejas de pantalla, la importancia de capitalizar la química existente y la capacidad que tiene la televisión turca para generar fenómenos globales. Es un recordatorio de que en un mundo saturado de contenido, la conexión emocional y la autenticidad siguen siendo las claves del éxito. Analicemos un poco más a fondo por qué Senkalkam fue tan especial. Creo que tocó una fibra sensible porque, a pesar de ser una comedia romántica con elementos de cuento de hadas, tenía una base de realidad en sus personajes. Eda con su espíritu libre y su determinación, y Serkan con su fachada fría pero su corazón vulnerable, eran personajes con los que muchos podían identificarse, o al menos desear encontrarse. La evolución de su relación, el aprendizaje mutuo, la forma en que se complementaban, todo eso fue magistralmente construido. Y ahora, la expectativa es si podrán replicar esa magia en un contexto diferente. La clave estará en el guión y en la dirección. Si logran capturar esa esencia que enamoró al público, pero adaptándola a una nueva historia, estaremos ante un nuevo éxito rotundo. Si intentan repetir la fórmula exacta, podría caer en la repetición y decepcionar. Pero dada la calidad del talento involucrado, y la experiencia que ambos actores han ganado desde Senkalkam, las probabilidades de un fracaso son mínimas. Este tipo de regresos son raros en la industria. No es común ver a una pareja que ha tenido tanto éxito junta reunirse para un nuevo proyecto de esta magnitud. Es una apuesta audaz, pero con mucho potencial. Piénsenlo, las grandes estrellas de Hollywood a menudo se reencuentran en películas icónicas, creando momentos memorables. Ahora, la televisión turca está demostrando que tiene ese mismo poder de crear leyendas. Me pregunto qué tipo de diálogos veremos. ¿Habrá frases que se conviertan en virales, como sucedió con Mano Mano? ¿Veremos esa complicidad en las miradas, en los gestos, que tanto nos conmovió? Son las pequeñas cosas las que construyen la magia, y estoy segura de que el equipo lo sabe. Además, la era actual de la televisión y las plataformas de streaming permite una difusión aún mayor. Si el proyecto se lanza en una plataforma internacional, el alcance podría ser aún más espectacular que con Senkalkam. Esto abre un mundo de posibilidades para Hande y Kerem, y para la industria turca en su conjunto. La curiosidad es palpable. ¿Cómo han cambiado como actores? ¿Han madurado sus estilos de interpretación? ¿Qué nuevos matices aportarán a sus personajes? Estas son las preguntas que mantenemos en vilo a los fanáticos. Estamos ansiosos por verlos evolucionar juntos. Y no olvidemos el impacto en la moda y el estilo. Hande Erçel es un ícono de estilo, y sus atuendos en Senkalkam fueron tendencia. Ahora, con un nuevo proyecto podemos esperar que vuelva a marcar pauta. Las marcas ya están atentas, sabiendo el poder de influencia que tiene. En resumen, el regreso de Hande y Kerem no es solo un evento para los amantes de las series turcas. Es un acontecimiento que redefine las expectativas, que demuestra el poder de la conexión en pantalla, y que impulsa la industria del entretenimiento turco a nuevos horizontes. Es la revolución que esperábamos y la estamos viviendo. Ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero resumir brevemente lo que hemos hablado. Hemos celebrado la noticia del esperado regreso de Hande Erçel y Kerem Bürsin a la televisión turca.
Exploramos por qué su anterior colaboración, Senkalkam, fue un fenómeno global, y analizamos el impacto que este nuevo proyecto tendrá en la industria. Destacamos la enorme expectativa de los fans, la calidad que se espera del nuevo proyecto, y el potencial de éxito tanto a nivel nacional como internacional. Este reencuentro promete ser un punto de inflexión, un evento que marcará la televisión turca y cautivará a audiencias de todo el mundo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este regreso. ¿Están tan emocionados como yo? ¿Qué esperan del nuevo proyecto de Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle a me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos que aman las series turcas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.